¿Qué tal, queridos televidentes, señoras y señores de Digitel Canal 8, el canal popular? Aquí estamos para llevarles a todos ustedes el palpitar de las noticias. Créanme, queridos televidentes, que aquí le damos solamente la verdad y la realidad. Aquí primero miramos las noticias para dárselas a todos ustedes, y no solamente las noticias, toda la información que llega acá al Canal 8, al Canal Popular. Con muchísimo gusto, aquí estamos. Don Pablo Rey Arrieta me acompaña en el trabajo de cámaras. Aquí en la presentación soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano. El registro es el 2613 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Y aquí estoy para darles a todos ustedes, señoras y señores, las noticias. Y más adelante, o no más adelante, la otra semana, ya porque mañana es sábado, el lunes o martes, porque el lunes es festivo, voy a darle otras noticias, queridos televidentes, señoras y señores, que de pronto pues son noticias no muy saludables, que personas de pronto como el señor de las frutas, pues muchas veces se sobrepasa, pero este caso lo vamos a dejar el señor Leonardo Silva. Le voy a dar esa noticia el martes, queridos televidentes, bien, para que ustedes la entiendan también bien. Hoy el invitado es el doctor Jaime Rogelio Báez Rangel, que es el secretario general de la alcaldía de todos los piedecuestanos. Aquí se dijo cosas que de pronto, hombre, muchas veces quedan flotando porque las personas no vienen a decir si es verdad o no es verdad. Y yo aquí, queridos televidentes, con el mayor respeto de todos, obviamente, yo aquí la verdad es que no puedo obligar a nadie. Por eso muchas veces las noticias se quedan ahí, flotando, en un solo camerino, lo llamo así. Porque aquí viene Julano, viene Perencejito, yo no les puedo cerrar la puerta aquí a nadie. Todos son bienvenidos. Y me agrada más escuchar las dos caras de la noticia, que eso es lo que siempre me ha caracterizado a mí, queridos televidentes. Pero muchas cosas se filtran, se dicen, pero en los cafetines se dice otra cosa. Escúcheme bien lo que yo les voy a decir. Aquí lo que más me agrada, no solamente a mí, a todos, es escuchar las dos partes, no una sola. Porque aquí se ha invitado al gerente de la Piedecuestana, el señor Freddy Zambrano, el señor alcalde Oscar Javier Santo Galvis, y no han venido. Por eso es que muchas de las noticias se quedan ahí, y muchos piensan que es así lo que se dijo, pero yo siempre digo lo contrario. Hoy me agrada, doctor Jaime Rogelio, que usted esté acá, porque yo aquí quiero decirle, no soy enemigo de nadie, no soy tampoco un opositor de esta alcaldía, de ningún gobierno. Aquí solamente lo que me limito yo es a dar las noticias, pero para dar las noticias primero las verifico, primero hay que mirar a ver si es verdad o no es verdad. Pero aquí se dijo esta semana unas noticias que hubo demanda. Y cuando hay demanda en una noticia y hay tutelas, pues entonces la cosa ya es en serio. Y para eso ha llegado aquí el doctor Jaime Rogelio Báez Rangel, para ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió con la noticia, la información que dio el señor veedor Oscar Cote. Doctor Jaime Rogelio, pues no le doy la presentación indicada a esta noticia, porque usted más que nadie la tiene ahí. Buenos días y bienvenido, doctor Báez, al Canal 8, La Voz de la Comunidad.
Muy buen día para usted, Gustavo, para el señor Pablo, a todos los que forman parte del equipo de este importante, cada vez más relevante medio de comunicación piedecuestano, con el que solo tengo palabras de reconocimiento, de gratitud siempre a lo largo de las diferentes oportunidades que la vida me ha dado para ejercer el servicio público. Siempre he tenido de manera desinteresada la posibilidad de hablar por sus micrófonos, por sus cámaras, y no quise desaprovechar esta oportunidad frente a lo que usted manifestaba. Las manifestaciones que se hicieron en su programa por parte del señor Oscar Cote, referente a la situación de unos pleitos, de unas demandas que ha perdido el municipio y que como secretario general y elastic de la alcaldía tengo el deber, no es el querer, no es la voluntad, es la obligación legal de pagarlas, y ya ahorita entraremos en materia respecto a ese tema. En la entrevista que se hizo, que la considero que la intervención del señor Cote fue parcializada, fue sesgada, tuvo el propósito de hacer quedar mal a la actual administración municipal, desconoció y no le contó a los piedecuestanos muchos hechos que son importantes en su análisis. Yo soy muy respetuoso de las veedurías ciudadanas, soy muy respetuoso de los ciudadanos. El control social, el control político es bueno para la administración. Cuando uno como servidor público tiene unos deberes, tiene unas responsabilidades, es bueno también saber que hay un control social, es bueno saber que hay un control político, es bueno saber que hay un control judicial, porque lo que estamos administrando es recursos propios de la administración, recursos propios de los ciudadanos, recursos del presupuesto municipal. Pero ante una situación que considero, como lo dije, parcializada, una intervención que considero sesgada, y lo voy a demostrar ahora por qué, no pude guardar silencio. La situación que vamos a hablar, Gustavo, no es nueva, es una situación que viene del año 2017, las primeras sentencias salieron en el año 2023, y si recordamos era pleno año de efervescencia política. Son unas sentencias en contra de unas decisiones que adoptó en su momento el exalcalde, el ingeniero Dani Ramírez, sobre lo cual no quise nunca salir en medios a generar una especie de aprovechamiento, a generar una especie de señalamiento contra las personas que en su momento adoptaron sus decisiones, porque yo, por mi experiencia, por mi conocimiento, sé lo complejo que es la administración pública, sé lo difícil que es el ejercicio de la función pública, sé lo riesgoso que es el ejercicio de la función pública. Entonces, frente a estas decisiones, estimo, considero, no se actuó con la intención de hacer daño a nadie, pero se cometieron unos yerros jurídicos. Incluso, cuando revisemos ahorita brevemente la historia judicial de estos procesos, han tenido cerca de 10 pronunciamientos diferentes para ver lo complejo que es el tema jurídico. Un juez opina de una manera, otro juez opina de otra, el tribunal opinó de otra, las tutelas opinaron de otra, el Consejo de Estado en diferentes decisiones no ha adoptado la decisión similar siempre. Entonces, este ejercicio de la función pública es complejo, es riesgoso. Por eso yo no quise desde el año 2023 generar señalamientos, pero ya ante una situación donde se quiere presentar a los ciudadanos, el mensaje que se vino a dar acá es: la administración municipal, el municipio va a tener que pagar unas cuantiosas demandas, pero los únicos responsables, y así lo dijo el señor que intervino, el señor Oscar Cote, dijo, los únicos responsables acá son el señor Jaime Báez y la jefe de la oficina jurídica actual. Y el ingeniero Dani Ramírez es una víctima en esta historia, que lo único que ha hecho es defender al municipio, y la administración ha sido negligente, la administración actual ha sido descuidada, no ha defendido el municipio, y eso es lo que vengo hoy a desmentir. Esa es la palabra, desmentir, es decir, poner en evidencia que aquí se ha dicho una mentira sobre la situación, una o varias, y lo voy a demostrar con documentos. No quise, no es mi intención atacar, no es mi intención señalar a nadie, mucho menos, guardo respeto como persona, guardo respeto como funcionario por el exalcalde ingeniero Dani Ramírez, guardo respeto
por mi colega, el secretario general Freddy Almeida de momento, y por eso reitero, no salí a hablar anteriormente, pero no me puedo quedar callado en esta oportunidad y voy con documento en mano a demostrar que el libreto que vinieron a vender, que el libreto que vinieron a ofrecerle a los piecostanos, de decir que aquí la única responsabilidad que existe es de la actual administración, no es cierto. Lo que nosotros estamos haciendo es pagando órdenes judiciales, pagando obligaciones que nos corresponde pagar. No quisiéramos, a mí no me interesa. ¿Por qué motivo me va a interesar que la administración pueda tener que pagar cuantiosas demandas? Pero eso fue lo que se dijo acá. Se dijo que el municipio no se había defendido porque nosotros y porque yo como secretario general y la jefe de la oficina jurídica teníamos la intención de perjudicar al ingeniero Dani Ramírez y que el municipio no se había defendido porque queríamos que las demandas contra el municipio fueran más cuantiosas y la acción de repetición contra el ingeniero Dani fuera mayor. Eso se dijo, es decir, el señor Oscar Cote cree tener la capacidad de entrar en nuestras mentes, entrar en nuestro pensamiento y decir de qué manera estamos actuando. Ni siquiera lo pone como una presunción, sino dice como si esa fuera la actuación, y eso es lo que vengo a desmentir. No quisiera tener que estar hablando de eso acá, quisiera estar hablando de las obras del gobierno, quisiera estar hablando de los importantes proyectos sociales que el gobierno está haciendo, pero desafortunadamente tengo que venir a aclarar una mala noticia, porque es una mala noticia. Doctor Páez, disculpe, estamos hablando del despido en ese gobierno del ingeniero Dani Ramírez Rojas, ¿no? Estamos hablando de esa demanda, de esa tutela. Efectivamente, entonces voy a hacer brevemente la génesis del tema. En el año 2017, gobierno del ingeniero Dani Ramírez, él pidió una autorización al Consejo Municipal para hacer un proceso de reestructuración administrativa. De acuerdo a las normas legales y constitucionales, la estructura de la administración se compone de las dependencias u oficinas y de la planta de personal. Eso compone una administración. ¿Qué oficinas hay y qué planta de personal tiene? La definición de la estructura de la administración municipal, es decir, si existe la oficina jurídica, si existe tal secretaría, si existe tal dependencia, la estructura de la administración es competencia del Consejo Municipal. Como decir que es competencia del Congreso definir cuántos y qué ministerios hay. Lo mismo a nivel de Consejo Municipal, a nivel de municipio, el Consejo es el que determina la estructura de la administración, es decir, las oficinas y sus funciones. Por su parte, el alcalde tiene como competencia constitucional y legal definir los empleos. Una vez que el Consejo determina qué oficinas hay, el alcalde puede definir qué empleos existen para esas oficinas. Pero la ley establece una potestad que se llama facultad pro tempore, que es los casos en los cuales una competencia y facultad que es del Consejo se la puede entregar al alcalde pro tempore. ¿Qué quiere decir pro tempore? Por un tiempo determinado. Es un acto de confianza, es una modalidad de delegación de funciones. Y así ha operado las últimas administraciones. En el gobierno del doctor Ángel de Jesús Becerra Ayala hubo facultades pro tempore para él en su momento. Yo era secretario general de esa época y hicimos un proceso de reestructuración. En el gobierno del ingeniero Dani Ramírez, el Consejo le dio facultades pro tempore, hicieron el proceso, ya nos referimos a eso. En el gobierno del doctor Mario José Carvajal, el Consejo le dio facultades pro tempore, hicimos un proceso de reestructuración. En el actual gobierno del doctor Oscar Javier Santos Galvis, el Consejo Municipal le dio facultades pro tempore y se hizo con base en esa facultad una reestructuración donde se creó y se saldó una deuda histórica que teníamos, que era la creación de una nueva comisaría, pero bueno, ese no es el motivo de esta reunión. ¿Qué sucedió con ese proceso? Que como es una facultad del Consejo que le entrega en una especie de delegación al alcalde, el único que puede expedir los actos en virtud de esa delegación o de esa facultad pro tempore es el alcalde municipal. Y en este caso no los expidió el alcalde Dani Ramírez, sino que el acto para definir la estructura administrativa lo firmó el secretario general de entonces, el doctor Freddy Almeida. Firmó un acto el 10 de noviembre determinando la estructura, haciendo como secretario general uso de la facultad pro tempore. Y paso seguido, el día siguiente, ahí sí, el ingeniero Dani Ramírez, como alcalde,
suprimió todos los empleos de la planta y creó una nueva planta de personal. Con base en esa supresión de empleos, se retiró una altísima cantidad de funcionarios, que creo que en su momento llegó a cerca de 70 funcionarios, unos provisionales y demás, y esos funcionarios demandan al municipio porque consideraron que su proceso de retiro fue ilegal, fue inconstitucional, por una serie de diferentes argumentos. Eso llega a los juzgados administrativos, la mayoría de juzgados administrativos, por eso digo, el ejercicio del derecho es complejo, es difícil. La inmensa mayoría de juzgados administrativos consideró que la actuación de la administración había sido legal y consideró que el retiro de los funcionarios había estado correcto. Cuando va en apelación, estas sentencias llegan al Tribunal Administrativo de Santander, que es la última instancia en materia de estos procesos, para aclarar la primera imprecisión que se dijo de que el municipio no había agotado los recursos ante los procesos judiciales, cosa que no es cierta. El municipio agotó no solo estos recursos, sino agotó otras instancias que tiene y ahorita lo vamos a demostrar. Cuando llega el Tribunal Administrativo de Santander estos procesos, el tribunal revoca las decisiones de los diferentes jueces y consideró que el acto de retiro de los funcionarios fue ilegal, por cuanto el único que podía expedir el acto de la estructura con base en la facultad pro tempore era el alcalde municipal y no podía ser firmado por el secretario general. ¿Por qué? Por un elemento incluso de algo de lógica o sentido común. Si el acto de delegación es un acto de confianza, la confianza se depositó por el consejo en el alcalde, la confianza no se depositó por el consejo en el secretario general, pero además hay una norma expresa en la ley 489 de 1998 que dice que no se puede delegar lo que se recibe vía delegación. Yo puedo delegar mis propias funciones, las funciones que el alcalde tiene, que son de él, las puede delegar, pero las funciones que recibe vía delegación no las puede delegar, y eso fue lo que pasó. Eso hace entonces que a favor de todos estos funcionarios, y la historia de cada uno es diferente porque cada caso judicial no es similar, a favor de estos funcionarios se emitieron sentencias donde se ordenó el reintegro al empleo que ocupaban o a otro similar. Por eso tampoco es cierto, como se ha dicho, que los funcionarios no podían ser reintegrados porque el empleo fue suprimido, porque expresamente la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander dice que al mismo empleo o a otro similar o de superior jerarquía, y ya explico qué pasa si no se reintegra. Y además ordenó pagar los salarios dejados de percibir. ¿Cómo lo ordenó? Ordenó pagar desde el momento de retiro hasta el momento del reintegro. Eso implica, en algunos casos, 4 años, 5 años, 6 años, diferentes épocas según la situación de cada uno de los funcionarios. Pero también dispuso que había, en la mayoría de casos, no en todo, hay un caso en el cual no dispuso eso. Por eso le digo la complejidad del análisis jurídico. En la mayoría de los casos dispone descontarle al funcionario reintegrado lo que recibió por otras vinculaciones con el Estado. Es decir, si el funcionario después de desvinculado trabajó en el mismo municipio, contrató con el mismo municipio o con otra entidad estatal, estuvo nombrado o contratado en otra entidad estatal, lo que recibió de ese otro contrato o de ese otro nombramiento hay que descontárselo, porque la Constitución prohíbe recibir una doble erogación del tesoro público. Así lo dispuso. Cuando llegan estas sentencias a la administración municipal, yo quiero brevemente recordar algo que es importante desde el punto de vista de las funciones de nosotros. Cuando uno como funcionario tiene que pagar una sentencia de estas, no la paga porque quiera, la paga porque le toca. El código disciplinario único, porque también se dijo acá que la apropiación de recursos que se hizo en el presupuesto para pagar las sentencias como si eso fuera algo escandaloso o fuera algo indebido. Ley 1952 de 2019, Código Único Disciplinario, deberes. Son deberes de todo servidor público, artículo 38, numeral primero, cumplir y hacer que se cumplan las decisiones judiciales. Artículo 39, prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido incumplir las decisiones judiciales, incumplir cualquier decisión judicial u obstaculizar su ejecución.
Artículo 57, falta disciplinaria gravísima. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes y atender debidamente el pago de las sentencias. Segundo, Ley 1437 de 2011. Me perdonan los ciudadanos si tengo que hacer una lectura de norma, pero quiero es dejarle una apreciación objetiva. No es el parecer de Jaime Báez como secretario general, sino con norma en mano. Ley 1437 de 2011, el famoso Código de Procedimiento Administrativo, llamado también CEPACA. Efectos de las sentencias. Cuando una sentencia ordena un reintegro y el funcionario no se puede reintegrar, debe solicitarse una fijación de una indemnización compensatoria. O sea, reintegrar a un funcionario, además de que es una obligación legal, judicial, porque así lo manda. Si no se reintegra, no es que el funcionario se vaya simplemente contento. Aparte de la indemnización de salarios, hay que pagarle una indemnización compensatoria por no haberlo reintegrado. Artículo 189, para quien desee leerlo, de la Ley 1437. La misma Ley 1437 de 2011, artículo 192, cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de entidades públicas. Se deben cumplir en un plazo máximo de 10 meses. Y mientras tanto devengan intereses moratorios, porque aquí se vino con la tesis sesgada, con la tesis incorrecta de decir que el municipio se había apresurado a pagar, que nosotros habíamos tenido un afán de pagar. No, el pago de las sentencias tiene unos términos, el pago de las sentencias tiene un conteo de plazos y cada día que se demore la administración en pagar van generando intereses. Por supuesto hay un tiempo, porque las sentencias puede que tomen a la administración sin tener el presupuesto, sin tener los recursos disponibles, por eso la ley le da un plazo para eso. ¿Qué sucede si nosotros no pagamos una sentencia judicial como lo ordenó la autoridad judicial competente? Pues que el apoderado del demandante inicia un proceso ejecutivo, embarga las cuentas y nos obligan a cumplirlo. Entonces, ese es el primer aspecto que yo quiero como dejar precisado acá. Lo segundo, se dice que la cuantía que el municipio ha pagado es cerca de 2.500 millones, lo leí, luego dijeron que son 2.000 millones, no es cierto, no alcanza por el momento, los valores que se han pagado no son esos, son unos valores bastante cuantiosos, que es un presupuesto considerable. A la fecha hemos pagado, redondeando valores, 1.250 millones de pesos en 4 sentencias. No es que el municipio esté en crisis, nosotros nunca hemos dicho que el municipio esté en crisis financiera, es un municipio que tiene muchísimas necesidades, que tiene unas capacidades financieras limitadas, pero no hemos dicho que esta situación vaya a llevar o que tenga en crisis a la administración. Por supuesto que es un valor considerable, cualquier peso de la administración es válido, cualquier peso de la administración es sagrado, y por eso también digo que la intervención del señor Óscar Cote fue sesgada, porque a él le preocupa, le afana lo que pague la administración de 24 meses para arriba, pero sobre los primeros 24 meses que se pagan, y ya explico por qué, parece no preocuparle, parece no afanarle. Incluso dijo, bueno, pagar 24 meses no es lo mismo que pagar 8 años. No, cada día que se tenga que pagar de una sentencia es recursos que se dejan de utilizar para cumplir otras obligaciones. Hemos pagado 1.250 millones a la fecha. Tenemos otras sentencias, no van a ser seguramente tan cuantiosas como las que ya hemos pagado. Y de paso le quiero contar, fuimos notificados hace 2 semanas de otra sentencia, que esa sola sentencia vale más que todas estas. 1.350 millones de pesos perdió el municipio en un pleito por un problema ¿de cuándo? Del año 2017. No sé si recuerda usted, don Gustavo y televidentes, el caso de una obra que se estaba haciendo en ese gobierno, era el gobierno del ingeniero civil Dani Ramírez, se estaba haciendo una obra en una vereda, según lo dice la autoridad judicial, no se tuvo en cuenta los debidos cerramientos y la máquina movió una piedra, esa piedra se fue
mató a una señora, madre de familia, trabajadora. El municipio perdió en primera y perdió en segunda instancia ese pleito y nos cuesta 1.350 millones de pesos. No hemos pagado todavía porque en este momento no tenemos los recursos en el rubro de laudos, sentencias y conciliaciones. Esa sola sentencia vale más que estas 4. Voy a estar atento a ver si las veedurías también les preocupa esa sentencia o de pronto solo les preocupa algunas y otras no. Pero esa pérdida, doctor Báez, no fue arriba en Vereda Las Rosas. En Las Rosas. Y por supuesto que es triste. Primero por el hecho de la muerte de la señora, el dolor, y segundo por la afectación económica. Y claro, por supuesto que nadie puede creer que fue un acto con intención o que hubo el propósito. ¿Quién va a poder querer eso? Son errores que se cometen. Pero quería hacer la precisión sobre este tema de las sentencias. Entonces, ¿qué sucede por qué surgió el debate? ¿Y por qué surgen los señalamientos? Porque es un señalamiento indebido hacia la administración municipal. Resulta que frente a el valor que se tiene que pagar a un funcionario reintegrado, ha sido un tema que ha tenido muchísimos pronunciamientos jurisprudenciales de manera diferente. El Consejo de Estado, que es la máxima autoridad judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, las dependencias judiciales que juzgan las actuaciones de los entes públicos, ha tenido una posición al respecto. Por su parte, la Corte Constitucional ha tenido diferentes posiciones al respecto y las últimas que ha fijado, que son en unas sentencias de unificación. Sentencia de unificación es cuando hay diferentes interpretaciones de los propios jueces, de las propias cortes, y la Corte dice vamos a unificar en una sentencia nuestra posición. Las posiciones que ha tenido la Corte Constitucional al respecto es que en el caso de los empleados provisionales, porque aquí el señor Oscar Cote incurre en una imprecisión de carácter jurídico, confundió la Corte Suprema con el Consejo de Estado, pero bueno, un error le puede acontecer a cualquiera. Pero también incurre en otro error jurídico al decir que la sentencia de constitucionalidad se refiere a plantas transitorias, no se refiere exactamente a plantas transitorias, sino a nombramientos provisionales. También dijo, de manera jurídicamente equivocada, que los funcionarios reintegrados y retirados no eran de la planta. Él confunde la planta con el tipo de vínculo jurídico que tiene una administración. El alcalde municipal es de la planta de personal. Yo como secretario general soy de la planta de personal. Los funcionarios profesionales, abogados, son de la planta de personal. Cosa diferente es el tipo de vínculo en el nombramiento. El alcalde es un funcionario de planta de periodo. Los secretarios de despacho somos de planta de libre nombramiento y remoción. Los otros funcionarios son de planta de carrera administrativa y existen otros funcionarios de planta con nombramiento provisional. Entonces no es que los funcionarios reintegrados y a quienes se despidió de manera errónea, según lo dicen las autoridades judiciales, no fueran de planta. Sí eran de planta, solo que su nombramiento era de carácter provisional. Y por ese motivo, ahora que se reintegran con carácter provisional. Eso para aclarar otra imprecisión, por no decir falsedad, pero llamémosla imprecisión, que se dijo en el sentido de decir que los funcionarios no podían reintegrarse o que habíamos sacado a concurso esos empleos para tratar de solucionar la embarrada que, según él, nos hizo ver o nos la hizo ver una acción de tutela. El concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil nada tiene que ver con este pleito, absolutamente nada tiene que ver. ¿Por qué los empleos se sacaron a concurso? Por una razón sencilla, porque el estatus jurídico, el vínculo jurídico que tenían los empleados retirados en el 2017 era provisionales, es decir, ocupaban no por concurso de mérito, sino por nombramiento provisional un empleo de carrera administrativa. Como se ordenó su reintegro, tienen que reintegrarse en la misma condición que tenían, es decir, en condición de provisional. Y los empleos provisionales quieren decir que son empleos de carrera administrativa y una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil convoque a concurso, hay que llevarlos a concurso. Por tanto, no es cierto,
como equivocada o malintencionadamente se pretendió decir que era que sacábamos a concurso para tratar de cubrir una embarrada. Sacamos a concurso porque es nuestro mandato legal y los funcionarios fueron reintegrados en condición de provisionalidad. Por tanto, no tienen derechos de carrera porque cuando lo retiraron tampoco tenían derechos de carrera. Otra imprecisión que se dijo acá, que los funcionarios ocupaban una planta transitoria. No es cierto. Los funcionarios eran parte de la planta global en condición de provisionalidad. La planta transitoria se creó por la administración de ese momento, año 2017, después de retirar los funcionarios, pero por otra razón, porque gran parte de sus funcionarios tenían fuero sindical. Y como tenían fuero sindical, a pesar de haberles suprimido el empleo, no se podían retirar hasta tanto no se obtuviera la autorización judicial del juez laboral. Por eso, ¿qué hizo la administración? Nombró provisionalmente a unos funcionarios y para esos funcionarios retirados que tenían fuero, creó una planta transitoria. Pero eso es otra historia. La planta transitoria no existía cuando se hizo la reestructuración de 2017. La planta transitoria no existía cuando los funcionarios fueron retirados en el 2017. Se creó después para que estuvieran ahí mientras el juez laboral autorizaba su retiro. Entonces esa fue otra imprecisión. Entonces, para retomar el tema, y me excusan si me extiendo, procuro ser lo más detallado posible, el debate aquí se centra en que el Tribunal Administrativo de Santander, en sus sentencias donde ordena el reintegro de los funcionarios y ordena el pago de los salarios dejados de percibir, le ordena al municipio que lo haga desde el retiro hasta cuando se reintegre. Eso puede significar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 7, 8 años. El Tribunal Administrativo para todos ha venido fallando así. Los últimos casos, ya recientemente ha cambiado su directriz jurídica, su fallo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Tribunal Administrativo de Santander se apartó, es cierto, del precedente de la sentencia de la Corte Constitucional que dice que máximo debe pagarse 24 meses a funcionarios nombrados en provisionalidad. Es decir, la Corte Constitucional tiene determinada una jurisprudencia que dice, cuando se despide irregularmente a un funcionario nombrado en provisionalidad, la indemnización por salario no puede exceder de 24 meses. El Tribunal Administrativo de Santander, que pertenece a la jurisdicción contenciosa administrativa, no tuvo en cuenta ese precedente judicial y le ordena al municipio cumplirlo y reintegrarlos y pagarle todo el tiempo, sin importar si pasa 24 o más meses, llega a 5 o 6 años o demás. Por supuesto que aquí hay un debate jurídico, pero lo que no es cierto es que el municipio no se defendió frente a eso. Lo que el señor Óscar Cote dijo que no corresponde a la verdad es que el municipio no se haya defendido y muchísimo menos corresponde a la verdad decir que la administración no lo hizo con el propósito de causarle un daño de mala fe al ingeniero Dani Ramírez, aspecto que desmiento totalmente. Entiendo la complejidad de la situación del ingeniero Dani, es una situación en la cual no quisiéramos estar. Yo como funcionario puedo el día de mañana, por un error jurídico, por una actuación indebida, verme sometido a ese escenario. No es algo que quisiera vivir, no es algo que deseo que haya vivido, pero no es cierto que el ingeniero Dani sea una víctima de la actual administración, que lo único que hizo fue defender la administración y que nosotros somos los perversos, los malvados, que estamos actuando para causarle daño. No. Se habló, doctor Jaime, disculpe, de un daño fiscal, se habló de un daño fiscal en esto. Perfecto, vamos a hablar del tema de la indemnización y el daño fiscal, porque al veedor le preocupa el daño fiscal de 24 meses para arriba. De 24 meses para abajo no le preocupa, incluso dijo que bueno, que pagar 24 meses no era lo mismo y le preocupa es de 24 meses para arriba porque pretende hacernos un señalamiento a nosotros y ahora voy a demostrarle que no es cierto eso y voy a ver, espero que pues siga preocupado por las finanzas públicas, es una preocupación sana, pero espero que no se preocupe solo cuando es esta administración. Espero que también se preocupe cuando la administración pueda ser de otra, o las situaciones puedan ser de otras personas. ¿Y por qué digo eso? Porque en su entrevista todo el tiempo, y lo dijo expresamente, los únicos responsables del daño fiscal son Jaime Báez y la jefe jurídica.
y me pregunto dónde queda la eventual responsabilidad de otras personas. Además, dijo algo que pues lamento que se tome el papel de los órganos de control, es decir, no dijo un presunto daño fiscal, dice que hay daño fiscal, es decir, constitucionalmente quien determina si hay un daño fiscal es la Contraloría General de la República o la Contraloría General de Santander. Ellos no lo han determinado, pero el señor ya dice que existe un daño fiscal. Pero le explico, Gustavo, sí. Perdóneme, le explico. Entonces, el Tribunal Administrativo de Santander, es cierto, falló sin tener en cuenta esas sentencias de unificación y falló ordenando pagar mucho más de 24 meses. Quiero de por sí darle esta noticia a los piedecuestanos, a usted. La inmensa mayoría de los casos, por no decir el 80 o el 90% de los casos, el pago no va a pasar de 24 meses. En la práctica no pasa de 24 meses. No por el fallo del Tribunal Administrativo de Santander como tal, sino porque, como le dije, el fallo ordena descontarlo de vengado. Y la inmensa mayoría de estas personas retiradas estuvieron un tiempo por fuero sindical en la administración, algunos 2 o 3 años, algunos hasta 4 años, u otros tuvieron luego CPS o fueron nombrados acá o en otra entidad estatal. Entonces, aunque el fallo del Tribunal Administrativo diga que del retiro hasta el reintegro y eso implique varios años, en la práctica, tal vez el 80, el 90% de los casos, no hay lugar a pasar de 24 meses. Es decir, en el 80-90% de los casos no hay lugar al señalamiento que el veedor le hace a la administración de que vamos a pagar más allá de lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, por eso espero que también le preocupen estos casos, espero que también le preocupen los casos en que no hay lugar al debate, los casos en que no hay lugar ni siquiera a que nos investiguen por un posible daño fiscal, y espero que no solo le preocupen los casos en los cuales, según él, porque le voy a mostrar que no es así, según él tenemos responsabilidad nosotros. La tesis que vino a exponer el señor veedor Oscar Cote acá es: el municipio pierde los pleitos no porque se haya equivocado la administración del 2017, sino porque la administración de manera negligente, la administración actual, no se defendió. Eso no es cierto. Lo primero que le aclaro sobre el tema: la defensa judicial en primera y segunda instancia de estos procesos, de la mayoría, al menos de los que ya se han fallado y pagado, la ejerció el gobierno del ingeniero Dani Ramírez. Las sentencias fueron proferidas en el 2023, en el 2022, diferentes años, pero la defensa, los argumentos en primera y para segunda instancia de esas demandas las presentó la oficina jurídica del gobierno del ingeniero Dani Ramírez. Cuando inicia el gobierno del doctor Mario José Carvajal, incluso se mantuvo como apoderada del municipio una abogada que venía de ser abogada de la oficina jurídica en el gobierno del ingeniero Dani Ramírez, que es hoy en día la abogada que ha estado presentando las tutelas, que se ha estado oponiendo a ese hecho, en un hecho que lo entiendo, es el ejercicio de su derecho, entiendo las acciones que ha interpuesto el ingeniero Dani Ramírez, está defendiendo sus intereses personales, pero de paso también es una defensa que le sirve al municipio. Lo que no es cierto es que el municipio no lo haya hecho también. Eso es lo que quiero desmentir el día de hoy. Entonces, esa defensa la ejerció la oficina jurídica de su momento del ingeniero Dani Ramírez y ha continuado luego en esa defensa. Los pleitos no siempre se pierden por mala defensa. Hay pleitos que se pierden por mala defensa, pero hay pleitos que se pierden porque hubo errores. El abogado tampoco es mago. El abogado, por más que intente, no puede controvertir hechos objetivos. Entonces, no se trata solo de buena o de mala defensa, sino posiblemente de hierros jurídicos. Pero entonces, doctor Jaime Báez, para no interrumpirle, porque el tiempo va avanzando y hay mucho material, y tengo aquí 2, 3 punticos importantes para preguntarle a usted. O sea, la administración actual sí se defendió, sí se defendió. Sí se defendió, y lo voy a decir con documentos en mano, leyendo. Primer caso, primer sentencia que el municipio paga. No voy a decir el nombre de la funcionaria, eso no es el tema, igual son documentos públicos, tampoco es que estén sujetos a reserva, pero el caso no es acá. Primera funcionaria, el caso se paga, la sentencia de pago
es con el siguiente cronograma. El fallo de segunda instancia del tribunal que ordena el reintegro y el pago es del 14 de julio de 2023. La aclaración que se presentó a ese fallo es del 2 de octubre de 2023. Hubo tutela. La primera instancia de esa tutela es del 5 de febrero de 2024. Consejo de Estado, sección tercera, declara improcedente la tutela porque no cumple el requisito de relevancia constitucional. Segunda instancia, 9 de mayo de 2024, ojo a esta fecha, 9 de mayo de 2024, Consejo de Estado, sección quinta. El pago, ¿cuándo se hizo? 25 de junio de 2024, un mes y medio después de haber fallado las tutelas. Pero la tesis que se vino a presentar acá es que el municipio no había esperado las tutelas y que el municipio había salido corriendo a pagar. Y con documento en mano estoy demostrando que eso es falso. Tutela, segunda instancia de la tutela, 9 de mayo de 2024, pago 25 de junio de 2024. No es cierto tampoco, y voy a referirme a ese caso, que el municipio haya sido un convidado de piedra y que no haya actuado en esos casos. Sentencia de tutela, voy a leer la segunda instancia de la acción de tutela, que es lo más relevante acá. Impugnación, intervención del municipio, está diciendo la manera como el municipio intervino en la tutela, para desmentir que se dijo que el municipio había guardado silencio. Municipio de Piedecuesta, impugnación. Añadió que la parte resolutiva de la sentencia, refiriéndose a la del Tribunal Administrativo, desconoció y se apartó sin fundamento del carácter vinculante de las sentencias de unificación de los órganos de cierre, como son la sentencia SU 556 y SU 354. Al final, ¿qué resuelve la tutela? Dice, como se advierte, ya está la decisión del Consejo de Estado en tutela. Los argumentos planteados en la tutela son idénticos a las inconformidades presentadas en el proceso. Para no extenderme, confirma la decisión de primera instancia que negó la tutela. Con este escrito estoy demostrando que el primer caso que nosotros pagamos es mentira y se dijo una falsedad, que el municipio no se había defendido, y no estoy diciendo para leer, estoy leyendo el documento y estoy leyendo la sentencia. Entonces, ese fallo de segunda instancia donde el municipio sí le dijo al juez de tutela, oiga, juez de tutela, señores Consejo de Estado, el tribunal desconoció un precedente judicial, luego el juez de tutela consideró que no y no revocó la decisión del tribunal. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Seguir esperando? ¿Seguir esperando que cada día siguieran intereses moratorios? Pues ya había sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, aclaración a la sentencia, fallo de primera instancia de tutela, fallo de segunda instancia de tutela. No tenía nada diferente que cumplir y ordenar el pago como lo hice. Y lo hice un mes y medio después de la tutela, no antes como vino de manera mentirosa a decirse este medio. Segundo caso, segundo sentencia que se pagó por parte del municipio, se han pagado hasta la fecha 4, ya leí la primera, voy a leer la segunda. El fallo del tribunal en esta segunda sentencia es del día 20 de abril de 2023. Luego, sobre ese fallo, está en el considerando 6 de la resolución de pago. Sobre la providencia judicial de segunda instancia, fue presentada solicitud de aclaración, adición, corrección y complementación el 12 de mayo de 2023 por la apoderada del municipio, en la cual indica la aplicación del precedente constitucional establecido y actualmente vigente en la sentencia SU 556 de 2014. ¿Qué le dice el Tribunal Administrativo de Santander? Negó la solicitud de aclaración y adición. Pero no es cierto entonces, como se está pretendiendo decir, que el municipio no ejerció. Además de que habíamos perdido la segunda instancia, solicitamos también, en ese caso, también presentamos en ese caso una solicitud de aclaración a través de la Oficina Asesora Jurídica. Y voy a leer las fechas de ese pago, es el segundo caso. Fallo de segunda instancia, 20 de abril de 2023. Aclaración, es lo que le acaba de leer, que la interpuso la apoderada del municipio. Se resolvió el 14 de julio de 2023 negando la aclaración. Hubo tutela.
Tutela de primera instancia, 11 de abril de 2024. Consejo de Estado, sección cuarta, declaró improcedente la tutela. Fallo de segunda instancia, 28 de mayo de 2024. Consejo de Estado, sección segunda, declaró improcedente la tutela. Pago de la sentencia, 30 de diciembre de 2024. Reitero, segunda instancia de la tutela, 28 de mayo de 2024. Pago de la sentencia, 30 de diciembre de 2024. Se falta la verdad cuando se dice que el municipio no se defendió y se falta la verdad cuando se dice que el municipio salió de manera apresurada a pagar la sentencia. Pagamos la sentencia casi 7 meses después de haberse fallado la tutela. Voy con el tercer caso que nos han fallado, porque vine a hablar con documentos en mano. Tercer caso que también ya pagamos. Es un funcionario. Preguntan en dónde están los funcionarios. Los funcionarios han sido reintegrados porque había empleos vacantes. ¿Cuántos, doctor Báez? Hasta el momento hemos reintegrado 4 funcionarios. 4 no. 4. ¿Y en total? No, es que es relativo, ningún caso es siempre igual a otro. ¿Qué sucede con estos reintegros? Estos reintegros son posibles porque para el momento en que sale la sentencia y dentro del término de cumplimiento existe un empleo de carrera administrativa vacante para el cual el funcionario reintegrado cumple requisitos. Si se da la orden de reintegro y no hay un empleo vacante disponible y se vence el plazo para cumplir la sentencia, ya le leía, ¿qué tiene que hacer la administración? Aparte de los salarios, tiene que pagarle una indemnización compensatoria. Entonces no es cierto tampoco, como se ha querido decir, que el reintegro es seguramente por hacer un favor o por un amiguismo, es por un tema de eso. Es una obligación legal que de no cumplirse implica otra indemnización. Tercer caso que se pagó. Es una decisión del Tribunal Administrativo del 13 de diciembre de 2023, Tribunal Administrativo de Santander, donde ordena el reintegro, el pago de salarios y demás. Contra la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, que estoy leyendo el tercer caso, fue presentada solicitud de aclaración y corrección el día 11 de enero por el exalcalde municipal de Piedecuesta y por el municipio de Piedecuesta el día 20 de febrero de 2024. ¿Qué determina el tribunal? Rechazar por improcedente las solicitudes de aclaración. Tercer caso, la solicitud de aclaración la presentó la apoderada del ingeniero Dani Ramírez, ejerciendo los derechos que le corresponde, pero no es cierto que el municipio no lo haya hecho. También interpuso el 20 de febrero de 2024 aclaración que fue negada. Voy a referirme al cuarto caso, que también se ha pagado. La decisión del Tribunal Administrativo es del 8 de febrero de 2024. 8 de febrero de 2024. Sobre la providencia judicial de segunda instancia fue presentada solicitud de aclaración elevada por la apoderada del coadyuvante, es decir, el ingeniero Dani Ramírez, y por el municipio de Piedecuesta el 20 de febrero. Dice la solicitud de aclaración y lo dice el tribunal cuando responde la aclaración. Por su parte, el municipio de Piedecuesta elevó idéntica solicitud, refiriéndose a la solicitud que presentó el ingeniero Dani Ramírez, informando que se omitieron las reglas definidas por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU 556, SU 354 de 2017. Y así a lo largo de las diferentes actuaciones, el municipio se ha defendido. Entonces, no es cierto, reitero, que si tenemos que pagar estas sentencias haya sido por negligencia del actual gobierno. Se tienen que pagar sentencias, ¿por qué? Porque se cometió un yerro jurídico que ojalá no se hubiera cometido. Ojalá no tuviéramos que pagar estas sentencias y las que seguramente próximamente vamos a tener que pagar. ¿Cómo es el tema de la tutela? Porque es el tema que entra acá a relucir. Como el Tribunal Administrativo de Santander negó las aclaraciones y profirió sus sentencias de manera diferente a como la Corte Constitucional ha fijado en su criterio, se interpusieron tutelas contra la administración. Ya leí una de las tutelas específicamente. Recientemente, en el mes de junio, tal vez, o julio, una tutela salió, afortunadamente, salió a favor del ingeniero Dani Ramírez, le da la razón, le ordena al tribunal lo siguiente, ya voy a explicar, pero no es, como se dijo,
que nosotros no hubiéramos esperado tutelas. Ya miré y ya les expliqué cómo se ha actuado. Y así están en otras acciones de tutela que se presentaron. Esa tutela le ordena al Tribunal Administrativo que emita un nuevo fallo, pero referente única y exclusivamente, eso es importante aclararlo, única y exclusivamente frente al límite temporal del pago de la sentencia. No dice nada frente a la orden de reintegro, únicamente frente al límite temporal. Y vuelvo y le digo, muy probablemente, no sé, el Tribunal Administrativo de Santander las próximas sentencias las emita con ese límite de tiempo, ojalá sea así, y si no, seguramente la oficina jurídica solicitará la aclaración, pero en la práctica real, en la inmensa mayoría, 80-90% de los casos, esa situación no tiene un efecto práctico porque al momento de descontarle a los funcionarios el tiempo laborado en otras administraciones, seguramente el plazo da mucho menos de eso. Entonces, quiero aclarar ante los ciudadanos, que son ante quienes tenemos el deber de presentar las explicaciones, no le tengo temor a un proceso fiscal, nadie quiere verse en un proceso, nadie quiere verse demandado, pero si toca afrontarlo, se afronta. Nosotros tenemos la absoluta certeza de lo que hemos hecho. Un punto que se me olvidaba aclarar, apreciado don Gustavo y televidentes. Dice el veedor que de mi parte desconocí una directriz de la Oficina Asesora Jurídica que decía en su momento, emitida por el doctor Juan Carlos Siliberte Vargas, jefe de la Oficina Jurídica, un gran jurídico, un gran abogado, una persona que le tengo todo el respeto jurídico, basándose en esas sentencias de unificación de la Corte Constitucional, me dice a mí, eso es cierto, que yo al momento de pagar no puedo pagar más de 24 meses. Pues eso que me dice la oficina jurídica no es, valga la redundancia, jurídicamente posible, porque incurre en una confusión conceptual. Es cierto que las sentencias de unificación de las Cortes Constitucionales, de la Corte Constitucional, perdón, es obligatoria para los funcionarios administrativos como lo soy yo, pero es obligatoria cuando vamos a decidir el caso. Ejemplo, hay una sentencia de unificación de la manera de reconocer una prima de servicios, hay una sentencia de unificación de la manera como se reconocen a los empleados públicos unas cesantías. Si yo como funcionario público voy a decidir el caso, tengo la obligación de tener en cuenta el presente judicial y la sentencia de unificación de la Corte, pero en las sentencias yo no fui el que decidí el caso. Quien decidió el caso fue el Tribunal Administrativo de Santander. Lo que no se puede pretender es que en el momento de cumplir la orden, a mí, como me parece que la Corte, que el Tribunal no cumplió una sentencia, yo ordene algo diferente a lo que el Tribunal Administrativo decidió. En la administración pública hay dos tipos de actos administrativos. Hay muchos tipos, pero para lo que interesa, actos decisorios y actos administrativos de cumplimiento o ejecución. Cuando voy a emitir un acto decisorio, cuando yo, autoridad administrativa, secretario general, voy a decidir el caso, tengo que tener en cuenta el presente judicial. Cuando yo, autoridad administrativa, no voy a decidir, sino voy a cumplir una sentencia, ese no es un acto decisorio, es un acto de ejecución. Tengo que cumplir la sentencia tal y como el juez me la ordenó, porque eso lo dicen las sentencias de tutela y no me voy a extender en eso. ¿Qué dicen la inmensa mayoría de tutelas? Se ganó una tutela, pero ya se habían perdido 4. El tema no es que fuera por primera vez ni que el tema sea tan blanco y negro. Se ganó una tutela, pero se habían perdido ya 4 o 5 anteriormente, porque ¿qué dice el juez de tutela? Ese es un debate que debió darse en el Tribunal Administrativo. Por eso es que dice, este no es un debate de relevancia constitucional. Es un debate de relevancia legal, no el de relevancia constitucional, y por eso en la mayoría de tutelas que ha fallado, desafortunadamente para los intereses del municipio, no ha ordenado modificar la sentencia. Entonces, cuando el funcionario administrativo paga, está emitiendo un acto de ejecución. Yo no puedo en el acto de ejecución controvertir o irme de una manera diferente a lo que la autoridad judicial ordenó. Sencillo, si yo no cumplo tal y como ordenó, al otro día el apoderado de ellos emite y presenta una acción judicial, un proceso ejecutivo, donde ni siquiera el juez
puede entrar a controvertir la sentencia. El juez ordena el embargo tal y como la autoridad judicial lo definió. Y si usted tiene una controversia en un municipio, debátalo, peléelo judicialmente en el escenario del proceso, pero no acá. Entonces, no es cierto que yo como autoridad administrativa pueda, en un acto de ejecución y en un acto de cumplimiento, salirme o desconocer lo que la autoridad judicial decidió, y ya lo vio usted, es falta disciplinaria gravísima, es incumplimiento de un deber y existe una prohibición legal al respecto. No es un tema sencillo, y con esto excúseme y cierro mi intervención, no es un tema sencillo, es un tema complejo, que reitero, no vine acá a hablar esto porque tuviera la intención, sino porque nos acusaron, nos señalaron de manera sesgada, queriendo hacernos ver como los responsables del proceso. Los procesos de reestructuración administrativa son complejos. Yo he participado de 3 procesos de reestructuración administrativa como secretario general. Afortunadamente, hasta la fecha, las decisiones judiciales de los actos que han demandado en los casos en que yo he estado ha sido favorable, no porque me las sepa todas. Hemos sido cuidadosos, hemos sido prudentes, pero como usted lo ve, los temas son de interpretación. El mismo tribunal piensa de una manera, los jueces piensan de otro, el Consejo de Estado en una sección de una manera, en otra sección piensa de otro, es controversial. Este proceso, en los procesos, por ejemplo, los 2 últimos, el proceso de reestructuración administrativa que acabamos de hacer en la administración actual del doctor Oscar Santos, no contratamos, valió 0 pesos. Nosotros lo hicimos, fue un trabajo conjunto que hicimos el secretario de Hacienda y yo. El proceso de reestructuración administrativa que se hizo en el gobierno del doctor Mario José, nosotros no contratamos consultoría, en consultoría y demás gastamos 0 pesos como administración y salió favorable. Este proceso del año 2017 le costó al municipio 500 millones de pesos. Un estudio de consultoría de 500 millones de pesos y se perdió. Y hoy en día esas demandas pueden llegar a costar, en una estimación, varía la situación, pero pueden estar alrededor tal vez de 2.000, máximo unos 2.500 millones de pesos. Es mucho dinero, es mucha plata, pero bueno, afortunadamente no llega a ser como inicialmente se previó. Doctor Jaime Rogelio Báez Rangel, tengo una inquietud en este caso. No lo quise interrumpir porque sé que esta explicación es muy valiosa, muy valiosa. Y eso es lo que yo siempre les digo a todos ustedes. Los que tienen duda, escúchenme bien, los que tienen duda. Mire, yo aquí la verdad es, yo no soy un tipo aquí parcializado. A mí me gusta hombre, escucharlos a todos, claro. Y hoy me agradó su llegada acá. Pero me queda una duda, estos empleados, doctor Jaime Rogelio, estos empleados que demandaron, pero que de pronto están ahí trabajando y que ya se les canceló, creo que a la mayoría, ahí estos empleados, ¿qué papel juegan ahí o qué papel jugaron para poderlos de pronto ahí dejarlos? Entonces, muy buena su pregunta, Gustavo. La orden, la acción judicial que se presenta para estos casos, cuando usted considera que el Estado le ha causado un daño con un acto administrativo, se llama nulidad y restablecimiento del derecho. Nulidad porque se busca que se declare nulo el acto administrativo que le causó daño a usted, y restablecimiento del derecho, su nombre lo dice, restablézcame a como yo estaba cuando me causaron el daño. Todos estos funcionarios, que es donde digo que se incurre también en imprecisiones jurídicas, formaban parte de la planta de personal. No es cierto que no formaran parte de la planta, formaban parte de la planta en condición de provisionales, es decir, eran funcionarios que ocupaban un empleo que es de carrera administrativa, pero que no llegaron ahí por carrera administrativa, sino por nombramiento provisional. Sí. Como la orden del Tribunal Administrativo restablezcale el derecho, hay que restablecerlo a la misma condición que tenían cuando fueron retirados. Cuando ellos son retirados son provisionales, por tanto, en este momento, teniendo en cuenta que se generó un espacio en la planta porque algunos funcionarios de carrera se retiraron, otros están en vacancia,
se reintegran en la misma condición que tenían, es decir, en condición de provisionalidad. El empleo es de carrera administrativa, ellos llegan ahí por provisionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ese empleo tiene que ir a concurso para que pueda participar todo el mundo. Entonces, claro, el empleo que ellos ocupan va a concurso, no porque nosotros querramos subsanar una embarradita, como dijeron, sino porque el empleo es de carrera administrativa, y por ser de carrera administrativa, una vez la Comisión Nacional del Servicio Civil convoca, tenemos que informarlo. Es más, cada vez que queda como vacante definitiva, tenemos 5 días hábiles para reportarlo. Entonces no es cierto que se haya hecho para subsanar nada, se hace porque es un deber legal. ¿Hasta cuándo estarán estos señores ahí? Hasta que renuncien, se retiren o hasta que se haga el concurso y el que gane el concurso venga, ingrese a ese puesto y con ocasión de esos lo retira a ellos. No es cierto tampoco, como se dijo acá, que al hacer el concurso y lo retiremos toca volverlo a indemnizar. Por supuesto que no, porque si el funcionario es provisional y se retira en virtud de que llegue el que ganó el concurso, no hay lugar a ninguna indemnización porque no hay daño. Simplemente hay un mejor derecho que es el que ganó el concurso. Nosotros cuando iniciamos la administración en el 2020, la administración del doctor Mario José, que yo inicié como secretario general, llegaron producto del concurso tal vez 50 personas y retiramos 50 provisionales y ninguno de ellos demandó ni puede demandar, porque cuando usted se posiciona como provisional sabe que su condición es lo que llaman precaria, no es una condición definitiva. Entonces, ¿qué pasará con estos funcionarios? ¿Estarán ahí hasta que se retiren o estarán ahí hasta que haya otra causa legal de retiro o, lo más común, lo más usual, permanecen en su empleo hasta que llegue la persona que ganó el concurso? Perfecto, doctor Jaime Rogelio Báez Rangel. Las cosas, ojo, muchas veces se entienden así, hablando. Me va a disculpar, doctor Jaime Rogelio Báez, no sé cómo catalogue, califique. Aquí se habló y se nombró de un conocido suyo, de un amigo suyo, es que se me escapa el nombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Gustavo, ¿en qué? Se habló que de pronto un amigo suyo o un allegado suyo ahí estaba, pero que usted lo favoreció, es que se me escapa el nombre. ¿En la entrevista que se hizo? En la entrevista que se hizo. Ya recuerdo el caso, sí señor. ¿Cómo es el nombre? Se refiere al caso del señor Carlos Hernando Corzo. Ya lo recuerdo por la entrevista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El señor Carlos Corzo no es amigo mío, no es favorecido mío. Presentó su hoja de vida a la administración municipal para ser contratado como abogado y presentó, desafortunadamente, una situación indeseada, presentó una documentación falsa. No es que él no adjuntara tarjeta profesional de abogado, no es que no adjuntara diploma de abogado, no es que no adjuntara eso, sí los adjuntó, pero resultó que los documentos eran falsos. Por eso cuando esta situación se puso en evidencia, se hizo la contratación, se revisaron los documentos que presentó. Cuando esta situación se hizo evidente, la administración municipal dio por terminado ese proceso contractual. No se le pagó lo correspondiente al último contrato que estaba ejecutando, no eran cuantías elevadas, pero además de esos documentos falsos que presentó, pues el señor venía de tener unos contratos con otras entidades estatales, contratos irreales, unos contratos con municipios del área metropolitana, y pues todo eso genera una cosa que se llama la confianza legítima. Cuando el caso sale a la luz pública y se detecta eso, la administración termina unilateralmente el contrato. Se presentó a través de la oficina asesora jurídica una denuncia penal. El caso, tanto el contrato como los documentos falsos, está en diferentes órganos. Tendremos nosotros que ir ya está también en la Fiscalía General de la Nación, allá tendré que ir yo a responder por mis actuaciones, tendremos que ir todos a responder por nuestras actuaciones. Pero se dijo algo acá, también de manera malintencionada, la califico así, porque se dijo que se había iniciado un proceso
disciplinario en la personería municipal, y recuerdo textualmente las palabras que el proceso lo llevaba la doctora Zaida Matilde Guerrero, y que mientras ella lo llevaba iba muy bien, y que iba a formular pliego de cargos, pero que vaya sorpresa, cambiaron los funcionarios y llegaron unos funcionarios nuevos y quién sabe qué pasó con el proceso, en una clara intención de hacer un señalamiento, como si en la personería municipal tuvieran la intención de favorecerme a mí en la investigación. También recuerdo que se dijo acá que la doctora Zaida, y en eso sí coincido totalmente, es de las pocas cosas con que coincido, pero coincido totalmente en esa intervención, una funcionaria profesional, transparente. Lo invitaría a que revise nuevamente la entrevista, las elogiosas palabras con las que el veedor se refirió a la doctora Zaida, con lo cual digo, coincido, una funcionaria transparente, responsable, y que ella sí era una funcionaria responsable. Pues quiero leerle, apreciado Gustavo, el auto, el proceso ya culminó, auto del 26 de octubre de 2022, en este es de la personería, revisan la conducta mía y la conducta de otras personas, voy a referirme a mí, que es lo que me interesa, que es quien estoy aquí hablando. Resuelve, artículo 3º, ordenar la terminación de la investigación disciplinaria y en consecuencia el archivo definitivo de las actuaciones adelantadas en contra de Jaime Rogelio Báez Rangel como secretario general y de las TIC del municipio de Piedecuesta para la época de los hechos, con fundamento en la parte emotiva de este proveído. Firma Zaida Matilde Guerrero Peña. Espero que después de enterarse que fue la doctora Zaida la que me archivó, no dejen ya de opinar bien de ella, o que ya ahora no sea buena, sino ahora como le archivó a Jaime Báez, entonces ya no es transparente. Espero que haya la gallardía de reconocer que si la funcionaria que calificaron de honesta, de transparente, porque lo es, me archivó la investigación, es porque mi actuación en ese caso no fue correcta. No sé si es mucho esperar, pero eso es lo que espero. Pero de todo modo, doctor Jaime Báez es una buena funcionaria, trabajadora, estudiosa de la materia. Gústenle al quien le guste. Doctor Jaime Rogelio Báez, pues hoy gratificante, no para mí, sino para todos ustedes, amigos televidentes. Así son los casos. Y hoy más, ¿para dónde? Eso es lo que no solamente yo, sino ustedes, amigos televidentes, es lo que les gusta. Y tiene que ser por ética, así. Escúchenme bien, las dos partes, no una sola, porque es que aquí ya me estaban catalogando, calificando, que ¿dónde está la otra parte? ¿Por qué solamente Julano y Perencejo? ¿Quiere que le diga una cosa? Y ahora que lo tengo a usted aquí, doctor Jaime Rogelio Báez, me agrada mucho decirle esto. Aquí yo no puedo obligar a nadie, porque yo aquí los he invitado a todos. No tengo color con nadie, ni preferencia con nadie. Yo busco en la noticia, no busco como muchos dicen. Claro, como no es de este gobierno, entonces no escucha esa parte. Mire, escúchenme bien con todo respeto, se equivocan ustedes, porque yo aquí repito lo que busco es la información y repito lo que dije al comienzo. No soy enemigo de ningún gobierno, alabado sea el Señor. Que digan los gobiernos que es que yo soy esto y esto y esto, son ellos los que dicen, no yo, porque yo tengo que cerrarle el micrófono, la cámara a un gobierno. No, señor, al contrario, son ustedes los que están en la obligación de contarles a todos los piedecuestanos cómo está rodando y marchando Piedecuesta. Que no se quieran dirigir es otra cosa. Que quede esto muy claro. Aquí 2, 3 veces, con todo respeto, he invitado al señor alcalde, el doctor Óscar Javier Santo Galvis. Jocosamente me dice que sí, pero yo sé que no.
pero ahí queda la tarjeta abierta, la invitación. No tengo compromisos con nadie, así como vino hoy el doctor Jaime Rogelio Báez, secretario general de las TIC. Puede venir usted también. Pero no quiero dejarlo, doctor Jaime Rogelio Báez Rangel, que usted es la persona indicada, queridos televidentes, señoras y señores de La Voz de la Comunidad. Ya vamos terminando, tranquilo. Esto también le interesa a usted. Y la persona más indicada, que, hombre, por Dios, para mí es el titular, no es un segundo ni tercero. Rápidamente le digo, doctor, la gente me pregunta a mí, Gustavo, doctor Jaime Rogelio Báez, usted me hablaba de obras de piedecuesta de este gobierno, alabado sea el Señor, claro que sí. Si no podemos ahorita, habrá otro día, habrá tiempo más para decirles a ustedes de las obras, claro que sí. Pero ¿qué pasa con estos semáforos que la gente me tiene a mí hasta acá? Como si yo fuera funcionario de tránsito de la alcaldía. Estos semáforos están dañados, los vandalizaron otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Doctor Jaime Báez. Bien, Gustavo, 2 minutos. Quiero aclarar sí, claro, otro tema, justamente porque el tema de las obras está delegado en la administración y se hizo otro señalamiento también hacia mí relacionado con el contrato de la plaza de mercado. Se me olvidaba comentarlo. Resulta que la contratación en Piedecuesta está delegada en las diferentes dependencias. Los contratos de obra los adelanta la Secretaría de Infraestructura, no la Secretaría General y de las TIC. Y yo confío, conozco el equipo profesional, el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura y confío en la manera adecuada y correcta como están adelantando los procesos. Se me señala de irregularidades por supuestamente no informar una adición que se hizo a un contrato de la plaza de mercado. Yo no hago adiciones a contratos de obra. Las adiciones a los contratos de obra lo hace la Secretaría de Infraestructura. Lo que hace la Secretaría General es reportar en sí, observa que es una plataforma de la Contraloría General de Santander, lo que las otras dependencias hacen. ¿Y cuándo se reporta? Los primeros 5 días hábiles del mes se reporta lo del mes anterior. Por eso el reporte en sí, observa, no va al día como debe ir al día la adición en el SECOP, que es la plataforma de contratación. Ahora puede suceder que una dependencia no haya enviado una información, puede suceder diferentes circunstancias, puede cometerse un error administrativo en no reportar algún dato, pero ese reporte decía no es el que identifica el contrato. El contrato se identifica es en la plataforma SECOP, no en CIA. La plataforma SECOP es la que le da validez a los documentos contractuales. La plataforma sí observa es un medio de publicidad, no de validez de la actuación ni de existencia de la actuación. Entonces no es cierto que mi oficina, mi dependencia o yo tenga una falla o valencia o haya cometido irregularidad alguna con ese contrato. Confío, creo en que no le haya cometido tampoco la Secretaría de Infraestructura porque conozco la capacidad de sus funcionarios, pero no soy yo el que tiene que explicar el tema de un contrato de obra de la plaza de mercado. Estos hechos son los que me llevan a mí a decir, no soy un hombre de conflictos, no soy un hombre de controversias, prefiero evitarlas para concentrarme en mi trabajo, pero si veo estos ataques, si veo que me señalan de cosas que no son ciertas, si veo que me señalan de cosas que ni siquiera son responsabilidad de mi oficina, pues sí siento que hay una carga de subjetividad contra mí y eso es lo que me lleva a decir que es una intervención sesgada y en algunos casos malintencionada. El tema de los semáforos. El proceso de los semáforos es un proceso que está a cargo de la Secretaría de Tránsito, son ellos los que tienen que hacer el proceso de gestión, pero por delegación contractual el proceso se le asignó a la Secretaría General y las TIC, ya adelantamos ese proceso de contratación, es un proceso de contratación que se adelanta por pliego tipo, es decir, el pliego de condiciones de ese proceso contractual no lo definimos nosotros como alcaldía no definimos a qué se le da puntaje, a qué no se le da puntaje, qué documentos tienen que presentar, no, ya hay un pliego tipo para todo el país, hicimos un proceso, se presentaron, creo que en este momento son como 3 o 4 oferentes, no recuerdo exactamente el detalle,
y es una unión temporal, tenía que tramitar el RUD ante la DIAN, el día de hoy lo despidió, de modo tal que ese contrato tendrá que tener acta de inicio aspiro el día de mañana. ¿Qué solicité yo como Secretaría General y de las TIC a la Dirección de Tránsito? Que incluyamos ese contrato porque sí tenemos el deber. Las administraciones no son perfectas, Gustavo. Las administraciones podemos tener debilidades administrativas, podemos tener algunas deficiencias y de lo que se trata es de la experiencia que se viva, ir aprendiendo. Nosotros no habíamos vivido el proceso de vandalización de los semáforos, por eso esa situación nos tomó un poco de pronto por sorpresa y requirió un tiempo para poder reaccionar. ¿Qué le he pedido a la Secretaría de Tránsito y Movilidad? Al doctor Adán, y ya nos pusimos de acuerdo en eso, vamos a incluir este contrato en el contrato en autorización de vigencia futuras, es decir, este contrato inicialmente va hasta el 31 de diciembre porque no puede superar la vigencia fiscal, pero vamos a solicitar al Consejo que autorice vigencias futuras para que podamos adicionarlo y no estemos en enero, el 6 de enero, el 10 de enero vandalizan un semáforo y a qué hora nosotros lo arreglamos. Es un contrato que debe estar de manera permanente, casi como el contrato de mantenimiento de vehículos, como el contrato de vigilancia, y la intención es que podamos tenerlo de aquí en adelante durante este gobierno de manera permanente, de modo tal que si se presenta una vandalización, se presenta un accidente, un vehículo accidenta, daña un semáforo, la administración tenga la capacidad de reaccionar rápido. Eso es algo que ya hemos conversado con la Secretaría de Tránsito. Para responderle entonces, aspiramos que ya este mes se empiece el proceso de reparación de los semáforos y tenemos el compromiso administrativo de que sea un contrato que se mantenga permanentemente para poder reaccionar como corresponde ante cualquier situación que se presente. Pues me agrada, doctor Jaime Rogelio Báez. Pues sí, aquí la verdad, todos tenemos errores. Los gobiernos tienen errores. Ningún gobierno es perfecto. Nadie es perfecto. Todos tenemos errores. Aquí el único perfecto, lo digo yo, es Dios, doctor Jaime Rogelio. Es que lo veo como un poquito acalorado y como que se me quiere salir de casilla. Yo no lo invité para eso, mucho menos para polemizar con usted, doctor Jaime Rogelio Báez. Pero vea, es que la pregunta se la hago a usted porque es que usted tiene la información por ser el resorte mayor, doctor Jaime Rogelio, porque es el secretario. Pues me agrada mucho esa respuesta. Y ustedes, amigos televidentes, regáleme otra respuesta, doctor Jaime Rogelio, ahora que lo tengo acá. Pero ¿sabe qué? Esta tampoco es de su resorte, no le pertenece, pero es de el encajamiento, es de la familia, de la alcaldía también. Esto, es que yo quiero desenchavar esto ahora que lo tengo acá. Ya vamos finalizando, doctor Jaime Rogelio. Se dice, y lo digo con nombre propio, es que aquí, le repito, yo aquí no le cierro la oportunidad a nadie, solamente les exijo es respeto nomás. Y aquí tuve a una persona que usted la conoce. Y voy al caso de la Piedecuestana rápido para no demorarnos tanto, que fue vendida, que fue intervenida, que el representante legal es el señor Julián Serrano, que entonces esa es la noticia de la Piedecuestana de Servicios Públicos, pero mucho hablamos, decimos que esto no puede ser así. Ahora que lo tengo acá, ¿qué es lo que pasa en sí con esta empresa que es la empresa de todos, la Piedecuestana, doctor Jaime Rogelio? A fin que la vendieron, la intervinieron, la empeñaron, en fin, la endosaron, porque ese es el decir aquí del señor Harold Chiquicho. Bueno, Gustavo, yo no soy el vocero autorizado para hablar de la Piedecuestana como tal, soy muy respetuoso de las autoridades de esa administración, pero puedo decirles con certeza, porque como secretario general sí conozco la estructura del municipio, la Piedecuestana es pública, seguirá siendo pública, no se ha vendido, ese es un fantasma. Como la venta del agua, yo llevo como 30 años escuchando ese fantasma de que van a vender el agua, de que van a vender la Piedecuestana. Nada de eso es cierto.
Sí le puedo anticipar algo, apreciado Gustavo y televidentes, y para que vean que nuestras actuaciones no son de mala fe. Y usted dice que me acaloro, no, me sentí que atacaron a esta administración, sentí que me atacaron a mí personalmente cuando vinieron a su medio a decir que yo era el único responsable, que habíamos sido negligentes defendiendo al municipio. En otro tema que se me olvidó contar, me acusan a mí de no haber actuado, de que no presenté tutelas. Resulta que yo ni siquiera tengo la competencia para presentar tutelas. La única persona que puede presentar una tutela en nombre de la administración es quien tiene la representación oficial, que es la oficina jurídica, pero ya demostramos que sí se ejerció defensa. Pero le voy a contar un tema, ya que estamos hablando de demandas. La piedecuestana de servicios, ojalá no se concrete una demanda que está andando por hechos del gobierno del ingeniero Dani Ramírez. Estas sentencias de 1.200 millones de pesos, de 1.350 millones de pesos, parecen una cosquillita alrededor de la cuantía que puede llegar a ser esa demanda. Es una demanda que interpuso la DIAN contra la piedecuestana de servicios por no haberse pagado en su momento, según la DIAN. Esperemos que los apoderados de la piedecuestana triunfen en la defensa por no haberse pagado, al parecer, unos recursos que tenían que pagarse a la DIAN. Esto que hemos hablado de 1.300, de 2.000, de 2.500, van a parecer una cosquillita al lado de lo que puede valer ese pleito. Usted sabe que los pleitos con la DIAN son los peores pleitos, los intereses son diarios, la sola multa y sanción vale muchísimo más. Y me lo pregunta, ojalá que no pase, pero por lo demás la empresa sigue siendo sólida y tendrán que ser los funcionarios de allá que vengan a explicar en qué estado se encuentra. Pero coincidió el tema de las demandas con su pregunta y le quise contar eso. Ojalá no tengamos que dentro de poco como municipio estar dando no una mala, sino una malísima y pésima noticia. Ojalá triunfemos en el proceso judicial. Porque esto es viejo, doctor Jaime Rogelio. Esta demanda no es de hoy, de ayer, ¿no? Vea, se da cuenta, y así muchas. Yo sé que hay muchas demandas, doctor Jaime Rogelio. Pero dejemos por hoy, ahí se me quedan muchos temas que yo sé que usted me los puede resolver. Pero para que no diga que entonces no le pregunté lo de este gobierno, por ahí 1, 2, 3, 4 minuticos, para que me hable de obras y de lo que viene para Piedecuesta, porque se están viendo obras. Estas pues no son 100% de esta administración, de este alcalde, pero sí con el apoyo de él. Pero ya vendrán más obras para Piedecuesta. Y yo aquí no puedo ser ajeno de, hombre, decirles a ustedes de estas obras también. Claro, aquí a Dios lo de Dios y a César lo de César, repito, yo no tengo compromisos con nadie acá, nadie es enemigo mío, menos ustedes como gobierno. Doctor Jaime Rogelio, pues entonces hablemos de 1, 2, 3 obras que usted me nombró, que me dijo que estaba haciendo este alcalde, este gobierno. Mire, Gustavo, para nosotros fue una inmensa alegría el resultado judicial de la ratificación del señor alcalde, el doctor Oscar Santos, como alcalde, para poder culminar su periodo de gobierno. No solo porque nosotros formemos parte del gobierno como tal, eso es natural que nos haya alegrado esa noticia, sino porque hubiera sido muy injusto que se frustrara en este momento todas las ejecutorias y los proyectos que tiene previsto el alcalde para el municipio. Mi experiencia me enseña, lo sé, que los mejores momentos de ejecución de un gobierno de 4 años inician en el segundo semestre del segundo año, son muy fuertes en el tercer año y en el cuarto año de gobierno. Entonces, donde hubiera sido desfavorable esa decisión judicial, pues se hubiera frustrado para el municipio un programa de gobierno, se hubiera retrasado la ejecución de muchos proyectos
y afortunadamente, gracias a la justicia que reconoció la legalidad de la elección del alcalde, se va a iniciar un proceso de intervención de obras en el municipio que cada uno de los ciudadanos va a ser testigo del mismo. No quiero, como dicen popularmente, chiviar a la Secretaría de Infraestructura ni a la Pidecostana de Servicios, pero aprovecho ya, su medio es para invitarlos próximamente. Creo que si no me falla en este momento la memoria, es el próximo viernes 29 de agosto, pero tengo que verificar con prensa la fecha. Se va a hacer la rendición de cuentas de la administración municipal. Ahí se va a exponer ante la ciudadanía cada uno de los proyectos que en materia de obras que usted pregunta se está haciendo. Pero la intervención del gobierno no es solo obras. Puedo decirle que estamos ejecutando el programa de alimentación PAE más amplio que se haya ejecutado en la historia del municipio, con la apropiación de recursos más grande que hayamos hecho de recursos del presupuesto municipal. Desafortunadamente, los recursos provenientes del gobierno nacional se han ido mermando en muchos sectores. Uno de los que ha estado con dificultades es el PAE, pero se ha mantenido con recursos del presupuesto municipal. Estamos ejecutando la intervención de transporte escolar más grande que se ha hecho con mayor cubrimiento de rutas. Muchas veces, como esto se da todos los años, no se ve, pero son las inversiones sociales más importantes que hace el municipio. Y lo que tiene que ver con obras, lo dejo para que sea la próxima rendición de cuentas, a las cuales desde ya invito a toda la comunidad, invito a su importante medio, a los medios de comunicación que la sigan. Es finalizando el último viernes de este mes de agosto, y ahí podrán apreciar todo lo que tiene en ejecución y todo lo que viene para este segundo semestre, para el tercer y cuarto año de gobierno. Pues me agrada, doctor Jaime Rogelio Báez Rangel, secretario general y del ASTI. Ahí estuvieron, queridos televidentes, señoras y señores. Me queda mucho tema. Me queda, no sé, doctor Jaime Rogelio, con todo respeto, le extiendo, le abro nuevamente la tarjeta de invitación, así como hoy, pues vino, pues yo sigo diciendo, es su casa. Aquí no tenemos por qué cerrarle la puerta a nadie, ni como dicen, no, es que nos vetaron, es que el Canal 8 vetó a esta administración. Una gran mentira. Y ahora sí le creo. Aquí muchas veces se dicen mentiras y muchas veces se dicen verdades, pero quiero decirle que esto no es verdad. Aquí todos aquellos que quieran venir, con mucho gusto, porque es el canal, hombre, diferente, y es donde la gente a mí me pregunta: Gustavo, ¿qué pasó? No lo vi en feria, Gustavo. No lo vi en Semana Santa, Gustavo. No lo vi en esta obra, Gustavo. ¿Qué le pasó? Ahora usted me habla de la rendición de cuenta. Pues, si ustedes permiten, porque es que muchas veces, pues, ustedes, los gobiernos, son los que no permiten. Pues uno es respetuoso de eso. Pero aquí somos abiertos el diálogo para todos. Y más para un gobierno. Pero bórresele esto de la mente. Aquí no somos alguien para vetar. Ojo, no me gusta esa frase en esta palabra. Vetar a un gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre les digo a ustedes, piensen para hablar. Pero más, y grábesele esta frase, doctor Jaime Rogelio. Y más para hacer las cosas. Ojo, para hacer las cosas. Porque cuando se piensa, cuando no se piensa para hablar y para hacer las cosas, miren el resultado. ¿Se da cuenta ustedes, amigos y amigas televidentes de Digitel, Canal 8, que es el canal que hace grande a Piedecuesta y Santander? Doctor Jaime Rogelio Báez, muy amable, muy gentil, y aquí tiene las puertas abiertas para cuando usted crea convenientes. Es importante dar las obras de este gobierno que dicen que viene un ramillete, pues alabado sea el Señor. Las obras, ojo, son importantes, no importa de dónde vengan. Muy amable, doctor. Gracias a usted, don Gustavo, a Canal 8, a Pablo, a todo su equipo. Puedo dar fe
de que estoy acá por una solicitud que hice a usted. Usted hizo en el programa al que me estoy refiriendo, usted hizo una invitación pública a que la administración pudiera presentar su punto de vista. Usted no me llamó, no me escribió, yo lo llamé a usted y le pedí la oportunidad de venir a su programa y usted inmediatamente me dijo, disponible, las puertas están abiertas. Entonces doy fe de que eso es cierto, le agradezco la oportunidad y ojalá que la próxima sea para dar noticias buenas, no para tener que desafortunadamente referirnos a situaciones negativas como tener que pagar sentencias judiciales, pero las circunstancias me abocaron a tener que venir aquí a defender la actuación de la administración y a defender mi actuación. Siempre también abierto al control social, al control político. No tengo en lo personal animadversión hacia ninguna persona. Tengo consideración y respeto por quienes han sido funcionarios públicos. Sé lo complejo que es la administración, pero no podía permitir o permanecer callado ante un libreto que se presentó que no corresponde exactamente a lo que sucedió. Y gracias al Canal 8, a usted, don Gustavo, a todos, por la oportunidad a la administración municipal de presentar su punto de vista. Listo. Queridos televidentes, señoras y señores, a ustedes mil gracias. Y a todos los que estuvieron ahí pendiente, también Dios se lo pague. ¿Y sabe por qué? Porque hoy salieron ustedes bien alimentados de todo lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se rumora y, ¿por qué no?, de lo que se difama de pie de cuesta. Qué tristeza, por Dios. Y queda la invitación, doctor Jaime Rogelio, para otra oportunidad, usted lo decide. Señoras y señores, mil gracias. Don Pablo Rey Arrieta me acompañó en el trabajo de cámaras. ¿Se le queda algo, no? No, el reiterar la invitación a la rendición de cuentas. Ojalá nos acompañen y la puedan observar. Así es. Soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano. Ustedes ya lo escucharon a él. Mañana o pasado mañana, venga usted también, que aquí no tenemos compromisos con nadie y las puertas están abiertas para todo. ¿Sabe cuál es el requisito? Solamente el respeto. Eso es. Felicidades. Somos el Canal 8, el canal que hace grande a Piedecuesta y Santander. Que Dios lo bendiga.